Hoy vamos a hablar de la muerte, lo que muere y lo que no muere. Es un tema bastante interesante y para poder reflexionar bien sobre qué es la muerte, pues necesitamos también comprender qué es la vida. Y es un tema interesante en el ser humano ver cómo la vida antes lo aleja de Dios y lo aleja de la luz, y cómo la muerte antes lo acerca a la luz, a la conciencia, a Dios. Y de eso vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces veamos de que cuando una persona, cuando un ser humano se encuentra bien, es en esos momentos donde está identificado con el placer de la vida, ¿cierto? Es donde está tan ocupado teniendo sexo, comiendo bien, en su ropa, en su diario vivir, que es donde está alejado de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos cerca de la muerte? ¿Qué pasa en el momento en que nosotros vivimos, por ejemplo, un temblor? Cosas de que nos hacen pensar inmediatamente en el peligro de la muerte. Inmediatamente el ser humano deja a un lado esa parte material, ¿cierto? Ahí sí es en el momento donde nosotros pensamos en Dios, en que nos salve. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una enfermedad? ¿Cierto? Entonces vemos de que la muerte de diferentes formas nos va a acercar siempre a lo que es el recuerdo de nosotros mismos, el recuerdo de nuestra esencia. Pero cuando estamos identificados con las cosas de la vida, entonces es lo que nos está alejando de nuestro propio origen. Entonces vamos a comprender bien este tema porque el objetivo es que nosotros comprendamos qué hacemos aquí, por qué existe la vida y por qué existe la muerte, y sobre todo comprobar estos dos temas del día de hoy. Entonces, veámoslo como otros continentes, ¿cierto? Nos enseñan cómo ven la muerte y cómo la viven desde otra perspectiva. Si nosotros lo vemos, si estamos en Sudamérica, vemos que nosotros vivimos este tema con dolor, que hay mucho apego, que realmente es algo sobre lo que tenemos poca conciencia realmente, que es la muerte. Es algo que se evita, que uno dice ojalá no nos llegue a pasar. No, hasta ahí es donde en muchos hogares llega la felicidad. Cambio si nosotros nos ponemos a ver otras culturas, ¿cierto? Por ejemplo, los orientales, nos damos cuenta de que para ellos esto tiene otro significado, que para ellos es totalmente diferente, que de hecho la muerte es algo para celebrar, ¿cierto? De que es algo que les da tranquilidad, que es alegría. Pero, ¿por qué? Entonces, vemos de que para estas culturas que han aprendido lo que es la meditación, que tienen más conciencia de qué es la vida, hacen de que toda su vida tenga un único objetivo, que es el de llegar a morir. ¿Pero por qué? Porque han podido comprobar en vida qué es la muerte. Mientras que en Sudamérica nosotros no comprobamos qué es la muerte. Por lo tanto, entonces hace que nosotros tengamos tabús y miedos frente a este tema. Entonces, vemos como en estas culturas, por ejemplo, los monjes ya saben que van a desencarnar y simplemente ellos se reúnen y el que va a desencarnar simplemente entra en su estado de meditación y muere, ¿cierto? O sea, su alma abandona ese cuerpo físico y no vemos de que ellos entren en llanto y en esa tristeza, simplemente hay conciencia que en realidad lo que es la muerte es cada vez ascender más un nivel de conciencia, de que la vida es una escuela. Natucho, buenas noches. Entonces, la muerte y la vida nos enseñan de que es un camino que van de la mano el uno del otro, que realmente es donde nosotros vamos a hacer un trabajo en ambos mundos, pero mientras que nosotros no tengamos conciencia sobre qué es la vida y qué es la muerte, entonces vamos a vivir en vano, como pasaba y nos lo decía el Maestro Jesús, ¿cierto? Que Él nos decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que desde ese nivel de conciencia déjelos quietos, respételes ese nivel de conciencia, pero tú no te quedes ahí.
debemos de continuar, pero para nosotros poder continuar tenemos que comprender entonces qué es la muerte y qué es la vida. Pero para ello necesitamos entonces nosotros comprobar las dos cosas. Entonces tú de pronto en este momento me estarás diciendo, Franci, pero comprobar lo que es la muerte, ¿eso acaso no es muy arriesgado? De hecho no, chicos. Si nos damos cuenta, muchos monjes nos han demostrado de que ellos son capaces de morir, su corazón deja de latir por unos minutos clínicamente, se les da por muertos y simplemente regresan. Cuando nosotros nos desdoblamos, estamos comprobando lo que es la muerte, porque cuando una persona desencarna, se va para esa quinta dimensión, y en esa quinta dimensión pues estamos los que tienen este cuerpo físico vivo, ¿cierto? Y están los que han desencarnado, que ya no tienen este cuerpo y nos encontramos allá. Por eso vemos que muchas personas dicen, ay, es que yo me soñé con mi abuelito que ya falleció, porque está en el mundo de los sueños y se encuentra ahí. O sea que cuando nosotros ya comprobamos por medio del desdoblamiento astral esa quinta dimensión, hace y nos permite comprender la muerte desde otra perspectiva, porque entonces ya se nos vuelve algo normal y ya comprendemos de que entonces hay algo más allá, de que este tiempo entonces tiene un objetivo, al igual que la muerte también tiene un objetivo. Entonces ambas, tanto la muerte como la vida, tienen su razón de ser, ¿cierto? Entonces vamos a ver, chicos, de qué nos va a permitir hacer las dos cosas. Entonces, la muerte es la que nos va a dar ese ascenso a nivel de conciencia, es la que permite que esa alma pueda seguir regresando con mayor conciencia, y que la vida entonces es una escuela. O sea, realmente nosotros lo que vinimos aquí es a aprender, venimos a tener diferentes situaciones, venimos a tener recurrencias, a que vuelve otra vez y nos pasan las cosas de vidas anteriores para que nosotros comprendamos mejor la vida, para que aprendamos a valorar, para que nos demos cuenta también de que nada se queda en vano y que tenemos deudas con los otros seres que tenemos a nuestro alrededor. Entonces la vida nos permite entonces que nosotros podamos darnos cuenta de el ego, que ahorita hablaremos de ello, pero nos permite de que sea esa escuela, como cuando una persona va a la universidad. Entonces está en la vida, está pasando unas materias, está aprobando exámenes, está aprendiendo. ¿Qué pasa cuando la persona se gradúa, ejerce su profesión? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces la vida es esa escuela, esa universidad. Cuando nos graduamos es la muerte, donde podemos ejercer, retornar, y eso nos lo muestran los maestros. Miremos el maestro Jesús, por ejemplo, nos está mostrando otro nivel de conciencia. Ellos nos muestran, miren que Buda también murió, los maestros vienen, desencarnan, ¿cierto? Pero ellos resucitan porque están en otro nivel de conciencia, y ese es el objetivo de esta ir y venir entre nosotros, morir y nacer, es que cada vez que nosotros estemos retornando tengamos más conciencia, vayamos escalando ese nivel de conciencia hasta poder tener la comprensión de hacer un trabajo tan arduo como hizo Buda, como hizo el Maestro Jesús, para llegar a esa verdadera resurrección. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo ya va teniendo sentido, ¿cierto? Y la diferencia de uno ya tener un objetivo para qué vivimos y el objetivo de morir. Pero entonces entendamos también qué pasa cuando una persona muere, porque también necesitamos saber esa escuela cómo funciona cuando nosotros desencarnamos. Entonces, lo hemos visto en diferentes culturas, en la nuestra también, en los tiempos de los abuelos, que ellos nos hablaban que en ese tiempo mucha gente moría y sufrían, ellos decían, sufrían de catalepsia.
porque morían y volvían, y entonces abrían los ataúdes y de pronto estaban arruinados, o la persona estaba volteada, o tenía señales de haber estado gritando o arruñándose. Entonces nos damos cuenta de que las personas sí regresan de la muerte. Vemos, por ejemplo, en México, en los cementerios podemos encontrar campanas. ¿Cuál era el objetivo de poner esas campanas en los cementerios? De que si la persona regresaba de la muerte pudiera tocar la campana, hacer ruido para la gente salir y sacarla de ahí. Pero eso se ha ido perdiendo por la ignorancia de nosotros no comprender de que hay un juicio cuando nosotros morimos. Entonces, ¿qué pasa en ese juicio? Entonces, de hecho son 3 juicios, en total son 72 horas, por eso las personas las velan esos 3 días, porque están esperando a ver si de ese juicio la persona le permiten volver, que es lo que nuestros ancestros hablan sobre ese estado de catalepsia, ¿cierto? Entonces, la persona digamos que clínicamente está muerta, pero realmente está en un estado de catalepsia donde está viviendo ese juicio de esas 72 horas. Entonces la persona entra en ese estado de catalepsia. Ahí los primeros 5 minutos la persona va a poder ver todo lo que ha vivido. ¿Cuál es el objetivo de que yo vea lo que yo he vivido? Es un autojuicio, que yo recuerde todo lo que yo hice en esta vida, ¿cierto? O sea, me recuerdan bien todo lo que yo hice en esta existencia para que yo más o menos me vaya haciendo una idea de todo lo que yo viví, ¿cierto? A las 24 horas entonces tenemos un segundo juicio. Ese segundo juicio entonces vamos a ver de que tiene también, cada uno de estos juicios tiene un objetivo. Entonces en este segundo juicio, ¿qué es lo que quieren hacer aquí? Contar nuestros defectos, cuántos defectos tenemos y el peso de cada uno de ellos. Ya vamos a ver por qué es importante saber de este tema. Entonces, van a contar nuestros defectos porque todos somos diferentes y el peso de cada defecto es diferente. Entonces, por ejemplo, chicos, miren que, por ejemplo, yo les puedo decir, muchachos, nos vamos a levantar mañana a las 5 de la mañana y vamos a ir para el gimnasio. Para algunos me van a decir, ah, no, Franci, fácil, camine, venga, vamos, no hay pereza. Pero para otra persona, ir al gimnasio, no, qué pereza, ¿cierto? Entonces tenemos un defecto diferente. O de pronto para la persona puede tener el mismo ánimo para ir al gimnasio. Sí, qué chévere, uy, no, pero a esa hora no, yo a esa hora no soy capaz de levantarme. Entonces nuestros defectos y la pesadez de cada defecto es diferente. Entonces eso es lo que van a hacer. Y esto no lo muestra el libro tibetano de los muertos y no los muestra la cultura egipcia, ¿cierto? De que en estos juicios entonces lo que hacen es contar cuántos defectos tiene la persona y cuánto pesan. ¿Qué información logran ellos con esto? Mirar nuestra vida anterior. Hola Andy, ¿cómo estás? Entonces, aquí ellos van a poder mirar cómo ha evolucionado el alma, porque realmente lo que se está juzgando es el alma, ¿cierto? O sea, en ese transcurso de vida, esa alma, ¿qué le pasó? O sea, ¿trabajó, despertó más su conciencia o se le durmió más la conciencia? ¿Cómo va esa sabiduría? ¿Cómo va en esa escuela? Entonces, al comparar con una vida anterior, se pueden dar cuenta si la persona se volvió más perezosa, ¿cierto? Si se volvió más codiciosa, más lujuriosa, si de pronto en una vida pasada no asesinó, pero en esta ya llegó a cometer un crimen. Entonces ahí se hacen una mejor idea, o antes dicen al contrario, mira, esta persona como antes ha cambiado, esos niveles de ira son diferentes. ¿Sí? Ya en esta existencia no fue a la cárcel porque se supo controlar, se supo dar cuenta de que esa ira lo iba a llevar a la cárcel y hizo un cambio interior. Entonces eso es lo que van a mirar en ese segundo juicio, es contar esos defectos y pesarlos y compararlos con esa vida que nosotros tuvimos antes de esta que tenemos actualmente, ¿cierto? Después entonces, ¿qué más se va a hacer?
Se van a contar las obras buenas y las obras malas que hizo esta alma. Y también la van a pesar, porque es que cuando nosotros hacemos una obra, cada obra tiene su peso. Podemos ser dos personas haciendo la misma obra, pero es que cada uno lo está haciendo con una intención diferente, ¿cierto? Desde el corazón, con ese sentimiento muy diferente. Entonces, podemos ver de que una persona va con su pareja, van caminando y ven de que hay un chico que tiene hambre y está pidiendo. Entonces, estamos poniendo que son dos parejas para que veamos la diferencia. Entonces, cada uno de esas parejas pasa a la primera, le da un billete, pasa a la segunda, le da un billete. Pero el ser, nuestro espíritu, nuestra conciencia puede ver nuestras intenciones, puede ver nuestro corazón. Y entonces sabe de que la primer parejita que pasó no hizo porque de verdad siempre lo hace, porque siempre siente lástima, pesar por las personas, y si tiene comida o si tiene dinero siempre le da a las personas. Entonces tiene un peso mayor. Pero la segunda parejita que vino, entonces le dio al indigente plata porque quería que la otra persona lo viera con ojos de enamorado y dijera, ay, es que es tan bonito, no es que tiene un corazón tan amable, pero realmente no lo hizo porque en realidad sentía, porque lo siente en su corazón, ¿cierto? O sea que es la misma obra, pero el peso, la intención de cada obra es diferente. Por eso entonces nos pesan cada una de estas obras. También nos pesan las obras negativas. Mire que nosotros el silencio también es una obra, también es un acto, porque el hecho de yo omitir y no decir algo va a hacer que algo pase, ¿cierto? A veces somos maldadosos y uno dice, pues ya no le voy a decir, ya no le voy a contar, que se lo pierda. ¿Para qué es así? ¿Cierto? Entonces de pronto le llamaron de un buen trabajo, pero como yo estoy molesta con esa persona, no le voy a decir. Entonces, mire que yo ahí, mi silencio hizo una obra negativa. ¿Cuánto peso tiene eso? Depende del odio que yo tenga en mi corazón, cuánto resentimiento tengo en mi corazón. Y si es una mamá que tiene miedo de perder su hijo, que es que le da miedo que se vaya por allá al exterior y solo, y él tan jovencito, entonces no le dice que lo llamaron de ese trabajo. Entonces miren que la intención también, aunque las dos son negativas, porque la otra persona tiene todo el derecho a decidir y a saber, le niegan esa información, el peso de esas dos obras son totalmente diferentes. Entonces por eso nos van a pesar nuestras buenas y nuestras malas obras también, para saber cómo está ese nivel de conciencia, cómo está ese corazón, ¿cierto? Qué tan puro está. Por eso se dice que en esa balanza dicen que el corazón debe de pesar igual que la pluma, ¿cierto? O sea, es un corazón liviano, es un corazón de amor, donde no pesa la ira, el resentimiento, el odio, la venganza. Entonces es lo que nos quieren mostrar cuando nosotros vemos esas láminas, que vemos que está Anubis en ese juicio y está pesando ese corazón y esa pluma que vemos ahí. Es parte de este juicio. ¿Qué más nos van a mirar aquí en este tercer juicio? Van a mirar nuestra columna vertebral, si hemos trabajado con el fuego, ¿cierto? Entonces eso también es otro aspecto. A ver la persona si recibió estos conocimientos esotéricos, si trabajó en ellos y cuánto ascendió, y lo comparan con una vida anterior, porque siempre, ¿qué es lo que se busca? Mirar la evolución del alma, porque ese es el objetivo de la muerte, ¿cierto? O sea, que cada vez que uno muere y volvemos a nacer en una nueva existencia, sea para que nosotros pasemos a un semestre más alto de conciencia, donde cada ir y venir nosotros despertemos más. Entonces lo comparan con esa vida anterior. Entonces debe de estar igual o mayor ese fuego con el que se trabajó, para que entonces le den a la persona unas vacaciones en el cielo. Eso es hablando esotéricamente.
¿Qué significa unas vacaciones en el cielo? Significa que le van a dar una sabiduría adicional, de que su alma, su ser, su madre divina, le va a dar esa sabiduría a la esencia, a la conciencia, ¿cierto? Y después va a regresar. Entonces a veces yo he visto que lo han preguntado chicos de que ¿por qué entonces no nacemos con tanta sabiduría y por qué se nos duerme la conciencia? Porque esa sabiduría es para el espíritu, ¿cierto? Es para nuestra conciencia y eso no es para el ego. Entonces nosotros volvemos a nacer, pero traemos dentro de nuestro interior esa sabiduría. Mire que cuando yo puedo apostar que más de uno cuando escuchó acerca de estos conocimientos, ¿cierto? Algo nos dijo, es que sí, es que eso es. ¿Dónde lo había escuchado yo antes? Porque dentro de mi corazón yo siento que esto sí es así, ¿cierto? Porque ya lo hemos trabajado en otras existencias, porque ya está ahí en nuestra conciencia. Entonces cuando yo recibo este conocimiento y es el momento, esa semillita entonces brota y nos hace traer ese recuerdo y esa emoción de uno tener esa seguridad y saber de que sí es que así es como se debe practicar el suprasexo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es un proceso de que esta sabiduría que se le entrega a la esencia es solamente para la conciencia. Entonces hasta aquí ya tenemos esos 3 juicios. Cuando han pasado estos 3 juicios, entonces ¿qué van a hacer aquí? Pues entonces lo que se va a hacer es hacer un ajuste de cuentas, ¿cierto? O sea, vamos a mirar ya todo ese resultado que nos arrojó este conocimiento de esa alma, lo bueno y lo malo, el ego qué tan pesado, cómo lo tiene, las buenas y las malas obras que hizo, para tomar decisiones para su próxima existencia, ¿cierto? Entonces nos van a ajustar como cuando nosotros estudiamos y seguimos el próximo año y uno lo que hace es coger y mirar qué materias me tocan este año. Pues lo mismo va a pasar, o sea, simplemente nos van a seleccionar cuáles son las materias que yo tengo que aprobar para mi siguiente existencia, para que mi alma siga evolucionando. ¿Qué aprendizaje ahora es necesario? ¿Qué cosas sí entendió esta alma, pero qué cosas todavía le faltan? Entonces van a crear nuestra psicología, nuestra psiquis para la existencia que ha de venir si tenemos derecho a una próxima existencia, ¿cierto? Ya enseguida vamos a hablar de ello. Entonces, supongamos de que sí tenemos derecho a esa próxima existencia. Entonces, nos van a organizar cómo vamos a hacer, cómo va a ser esa personalidad. Fue una persona que hizo mucho bullying, que siempre se burló de los demás, pues entonces lo vamos a enviar esta vez con una personalidad bien mansita, ¿sí? Para que sienta lo que es que le hagan bullying. Ahora a esa persona es la que va a sufrir de bullying, por ejemplo, para que sepa lo que es, ¿cierto? También nos van a mirar nuestros actos, nosotros qué cosas hicimos, buenas o malas. Si nosotros, por ejemplo, cometimos también errores, pues vamos a tener que pagar esos errores. Entonces van a mirar el karma de las personas, qué karma le van a aplicar y cómo se lo van a aplicar, ¿cierto? Pero también van a mirar las buenas obras. Entonces van a mirar el dharma de esa persona y también de acuerdo a ese dharma, pues también va a venir con esas cosas positivas que va a traer para su siguiente existencia. Entonces, ahí en ese juicio es donde van a organizar todo ese tema, ¿cierto? De ahí, cuando ya tienen establecido lo que va a hacer, o si la persona no tiene derecho a otras vidas más, entonces tenemos derecho a 108 existencias, ¿cierto? Pero eso no significa que sea un número cerrado, ¿cierto? Entonces, si usted en su última existencia hace buenas obras, realmente trabaja sobre usted mismo, está despertando conciencia, tiene los méritos y está demostrando que en verdad sí va a aprovechar una siguiente existencia. Entonces le van a dar la existencia 109. O sea que no nos asustemos si nosotros decimos, ay Franci, pero es que yo ya sé que estoy en la 108 y entonces de aquí yo ya me voy a ir es para el infierno.
No, o sea, nosotros nos ganamos los méritos, por eso nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y también la capacidad de negociar el karma y también la capacidad de pagar las malas obras que nosotros hemos hecho antes de que lleguemos a estos juicios. Entonces, podemos negociar y adelantar, por eso es el objetivo de la vida, poder nosotros aprender a vivir para aprender a morir y poder saldar nuestras cuentas. Supongamos que la persona no tiene ya más existencias y realmente tampoco tiene méritos para ello, pues entonces para eso se hizo las infradimensiones. Las infradimensiones no son un castigo, o sea, las infradimensiones son un lugar donde es el purgatorio, o sea, el objetivo de este lugar es que es limpiar el alma del ego, ¿cierto? De que simplemente, o sea, ya está tan negra, tan oscura, que lo que hay que es limpiar esta alma, o sea, ya en esas 108 existencias involucionó demasiado, demasiadas bajezas, hizo demasiadas cosas donde ya no ven esperanzas en esa alma, pues entonces baja las infradimensiones para limpiar. Más adelante tendremos la conferencia de las infradimensiones y hablaremos acerca de cada una de estas dimensiones. Entonces, ¿qué hacen allí? Limpiar el alma de cada uno de esos defectos que la misma persona creó, porque es que nosotros lo creamos. Entonces, tenemos las dos opciones, o sea, usted creó el ego, ¿cierto? Usted creó sus propios miedos, usted decide si sigue alimentando sus miedos, si sigue alimentando su codicia, si sigue alimentando su vanidad, o sea, usted verá, ¿cierto? O vas a empezar a trabajar en ello y va a empezar entonces a eliminar esas formas de ser. Entonces nosotros realmente durante la existencia, durante la vida, tenemos esa opción de mejorar toda esta situación, de empezar a eliminar todas esas formas de ser, todas esas cosas negativas para nosotros, en caso tal, pasar menos tiempo en las infradimensiones. Pero el objetivo de este temario, de estas 50 conferencias, hoy vamos en la número 2, es que nosotros aprendamos a hacer el mismo trabajo que hicieron los maestros para nosotros no tener que bajar a las infradimensiones, que así como todos los maestros, vemos que Buda murió, que el Maestro Jesús murió, ellos pasaron por estos juicios. ¿Qué pasa cuando ellos pasan por estos juicios? Que no encuentran ego. Podemos ver el trabajo tan arduo que hizo Buda para eliminar el ego, para poder entrar en verdaderos estados de meditación y poder llegar a la iluminación. Él no nació siendo iluminado, ¿cierto? Nosotros vemos la vida de él y vemos que es una persona que de verdad luchó mucho para comprender y para poder llegar a la verdadera iluminación. Entonces, en el momento en que él, al igual que nosotros y cualquier persona desencarna, baja a estos juicios. ¿Qué pasa en el caso de Buda? Que no le encuentran ego, o sea, no tiene ego. Entonces, ¿a qué infradimensión lo van a enviar si es un alma que trabajó sobre sí misma y eliminó el ego? Pues entonces pasa este juicio limpiecito y es donde vemos que el Maestro Jesús nos muestra otro nivel de conciencia y hay una resurrección, donde ya se vuelven seres eternos, pero porque han hecho todo un trabajo de crear esos cuerpos, de eliminar el ego y sacrificarse por la humanidad. Entonces, lentamente vamos a ir viendo cada uno de estos temas para nosotros comprender bien cómo es ese arduo trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando estos maestros pasan por este juicio, resucitan, entonces ellos también se les llama una muerte segunda, porque ya murieron en vida a sus defectos, ya murieron físicamente y no hay nada ahí que evaluar. Miran bien, esa alma está demasiado pura, brillante, con una gran conciencia, pues vuelven y ascienden. Si nosotros no hacemos ese trabajo, no nos percatamos, como nos dice el Maestro Jesús, si no te percatan de salvar el alma, pues la vas a perder, la vamos a perder en las infradimensiones. Entonces baja nuestra alma después de 108 existencias. Pronto veremos esta conferencia que se llama la de la evolución-involución y vemos cómo es de bonito el proceso del alma. Entonces, simplemente
Cuando ya pasemos por ese proceso en las infradimensiones de que limpien nuestra alma, ya que no lo hicimos voluntariamente, pues entonces ya va a volver otra vez a salir esa alma a la rueda del samsara hasta que por fin aprenda y también llegue a ese gran estado de conciencia de iluminación, ¿cierto? Entonces ya decidieron aquí qué van a hacer, ¿cierto? O le van a dar una vida más, o va para las infradimensiones, o deciden de que esta persona debe de volver, que es lo que hablábamos ahorita del estado de catalepsia. Pueden decidir de que esta persona todavía podría hacer mucho en la tierra, no ha terminado su misión y deciden devolverla, ¿cierto? Entonces, esa es otra opción. Cuando en ese juicio ya saben el resultado, qué es lo que van a hacer con esa alma, entonces llaman al ángel de la muerte, que es el único que puede cortar el cordón de plata. Por eso un desdoblamiento astral no nos debe de dar miedo para nada, porque solamente es el ángel de la muerte en el momento en que ya se nos hizo un juicio, es el único que va a cortar ese cordón de plata. Por lo tanto, no hay riesgo de morir, ni de que una persona, que un espíritu entre en nuestro cuerpo en un desdoblamiento astral, porque sinceramente, chicos, o sea, no pasa. Y todo esto nosotros lo podemos comprobar. En un desdoblamiento astral nosotros podemos pedir que nos muestren un juicio. Y uno puede ver el templo, y uno puede ver a Anubis haciendo un juicio, y de verdad, chicos, aquí es donde nosotros ya nos salimos de qué es lo que es la verdadera comprobación. Saludos, Patricia. Y entonces ahí vemos en realidad, o sea, una cosa es hablar de estos temas, una cosa es nosotros leernos el libro tibetano de los muertos, hablar de la teoría, pero tenemos que llegar a comprobar, a nosotros poder ir a esos juicios y nosotros poder dar fe y decir, sí, es que, o sea, es que es verdad, o sea, yo puedo ir allá, puedo ir a negociar mi karma, puedo ir a ver cómo es ese juicio, y entonces es lo que nos da la fuerza para vivir a conciencia la vida y que la vida en realidad tenga un objetivo. Volviendo al tema. Entonces ya saben qué van a hacer con el moribundo, ¿cierto? Llaman al ángel de la muerte, y el ángel de la muerte entonces debe de ir donde la madre divina de este ser para dejarle saber qué decidieron hacer con su hijo. Ya le dicen, le van a dar una próxima existencia, pero tengo que irle a cortar ese cordón de plata, o a tu hijo va para las infradimensiones, o va a volver a la vida porque todavía tiene cosas que hacer. Ella es la única que puede decidir y dar la última palabra en cuanto si permite que corten ese cordón de plata o no, ¿cierto? O sea, ella ya es la que toma la última decisión. Entonces, así es como funciona ese tribunal, ¿cierto? Ya después de esto vimos que eran 3 juicios, el primero de 5 minutos, el siguiente a las 24 horas, el siguiente a las 48 horas, y de ahí, que es el tercer juicio, que es donde vamos, que ya llamaron al ángel de la muerte, él tiene 24 horas para ir a cortar ese cordón de plata, que ahí es donde se ajustan esas 72 horas, que son los 3 días donde vemos que las tribus acostumbran siempre a velar a las personas y a esperar si la persona va a regresar o no, ¿cierto? Entonces, así es como pasa este proceso de estos juicios internos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la muerte. Ya hablamos y reflexionamos sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, y ahora vimos cómo es ese juicio con Anubis y los jueces del karma, y ahora entonces vamos a ver también la muerte psicológica, porque estamos viendo de que es un tema bastante importante, que realmente lo que están haciendo estos seres es pesar nuestros actos, y nuestros actos los hacemos de acuerdo al ego que nosotros tenemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestras emociones, a nuestros miedos, a nuestros conceptos, a nuestra envidia, a nuestros yoes buenos que nos hacen creernos buenos, o sea, todo eso es ego. Entonces, por eso es importante aprender a eliminar el ego, para que cuando nosotros lleguemos a este juicio, entonces no tengamos ego. Y entonces pasemos también como lo hizo Buda y el Maestro Jesús, y podemos pasar limpiecitos. Entonces,
vamos a ver, chicos, de que el ego no nos permite ni vivir ni morir. Miren cómo no nos permite vivir. Nosotros tenemos una idea y uno dice, ay, qué rico, ¿saben qué? Yo voy a montar un negocio, me voy a volver independiente, porque es que esto de trabajarle a otros, uno no tiene un fin de semana, uno estar pidiendo unas vacaciones y estar esperando si se las aprueban o no, eso como que, pues como que no gusta, eso no es vida. Pero ¿qué pasa cuando vamos a renunciar? El ego no nos permite vivir, porque nos va a empezar a hacer tener ideas de miedo. ¿Y qué tal que usted se quiebre? ¿Y qué tal que no le vaya bien? ¿Y después qué va a hacer? Y usted va a dejar semejante empresa en la que está. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener el puesto que usted tiene. Y es que lo vas a perder. Y es que hoy en día, quién sabe ya usted a la edad que tiene si le van a contratar. ¿Y qué tal que usted pierda toda esa plática que tenga? Entonces el ego no nos deja vivir. Siempre nos va a meter miedo por cualquier decisión que usted tome. Entonces vemos que no nos deja vivir, pero tampoco nos deja morir. Vemos que cuando una persona tiene una enfermedad, el ego también está ahí no dejándole morir, diciéndole con un medicamento. Entonces estamos mirando, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y si me van a hacer una cirugía, ¿no? Pero ¿y qué tal que me vi? ¿Qué tal que yo no regrese? Entonces el ego no deja ni vivir, ni nos deja morir, no nos deja tener conciencia ni de la vida ni de la muerte. Entonces realmente, chicos, tener ego no es un buen negocio, porque tener ego en la vida no nos permite realmente cumplir con el objetivo, el por qué y a qué vinimos, porque me va a mantener identificado con todo alrededor, ¿cierto? Con el que dirán, con el emocionalismo, con el apego que tenemos hacia las cosas. Entonces nos mantienen completamente identificados, pero en el momento en que nosotros morimos, también no nos deja sacarle el mayor provecho a la muerte, porque lo vemos y seguro que todos lo hemos vivido. Hay algunas veces que uno dice y uno sabe que uno estaba soñando y uno dice, pero es que yo sabía, y por qué yo no soy capaz de tener la conciencia de saber que estoy desdoblado para poder sacarle el mayor provecho, porque no soy capaz de entonces parar ese sueño y ir al lugar donde yo quiera, sabiendo que tenemos este conocimiento, porque el ego es demasiado pesado, entonces nos tiene dormidos en esa quinta dimensión que es del mundo de los vivos y de los muertos, y también nos tiene dormidos aquí en esta tercera dimensión. Entonces, por ende, no es negocio, ¿cierto? Nos contaba una vez el maestro Samael de que él una vez salió al astral y entonces que él veía una persona que estaba en la calle, así como estoy yo aquí sentada, y esa persona estaba dormida, o sea, estaba físicamente dormida, ¿cierto? Pero estaba en el astral, pero tenía la conciencia dormida, y que este sujeto era así tirado como un vagabundo y teniendo unos pensamientos como cuando nosotros vamos en el bus y que uno a veces se le olvida que va en el bus y uno va como en una película por allá recordando el pasado, o uno recordando lo que una persona le dijo a uno y uno está ahí recordando todo lo que me dijo, que así estaba este sujeto, o sea, totalmente ido, pues estaba en el astral, pero estaba en el piso sentado y completamente ido con esa película mental. Entonces, cuando nosotros no eliminamos el ego, así nos quedamos. O sea, realmente estemos vivos o muertos, es en vano, porque el ego no nos permite entonces sacarle el mayor provecho a ninguno de estos dos. Entonces, si nosotros empezamos a eliminar el ego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que en esta tercera dimensión nosotros empecemos a tener mayor conciencia sobre las cosas, ¿cierto? Va a permitir que nosotros podamos despertar la intuición, nos va a permitir que nosotros entonces podamos ahorrar la energía en nuestros centros para que nosotros podamos hacer esa práctica de suprasexo. Nos va a permitir de que nosotros, cuando nos quedemos dormidos, podamos salir conscientemente al astral, podamos despertar conscientemente y darnos cuenta, ay, estoy en un sueño, y poder parar esa película y en verdad nosotros sacarle el mayor provecho, ir a un templo, ir a verificar el juicio, ir a ver nuestro karma, conocer a algún maestro, ir y conocer Japón, Egipto, ver cómo es el fondo del mar. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer. Entonces, poder eliminar el ego nos va a permitir poder disfrutar al máximo y sacar el mayor provecho tanto a la vida
como a la muerte, pero necesitamos en verdad estar muriendo y aprender nosotros entonces a morir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de la muerte? Entonces, es algo súper sencillo, simplemente que es falta de costumbre y se los digo chicos por experiencia. Hay veces que uno como que se desmotiva porque uno dice, no, es que todo el día y a mí se me olvidó autoobservar. O uno dice, no, es que yo en todo el día yo vi por ahí 3 cositas y ya. Y uno escucha que los demás compañeros, que los conferencistas nos hablan de todo lo que ellos reflexionan en un momentico. Y uno dice, no, pero yo que yo veo sino 2 o 3 cositas, si es que me acuerdo. Pero chicos, ese es el proceso, o sea, siempre a un principio uno va a ver detalles muy pequeñitos, uno va a ver las grandes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, miren algo que es muy gracioso. Nosotros permitimos que, por ejemplo, una persona de afuera nos diga cosas y no nos enojamos. Pero ¿qué pasa cuando es una persona de la casa? Cuando es nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, el que nos dice algo y nosotros inmediatamente nos sentimos, nos identificamos y nos ofendemos. Pero si es una persona externa, con esa persona yo no me siento ofendida. Entonces, miren que hay una gran diferencia, por eso el gimnasio está en la casa, el gimnasio está en el trabajo, el gimnasio está con la gente que nosotros tenemos más cercanos, son los que nos provocan más la rabia. Entonces, esos son los defectos que nosotros podemos ver más fácilmente a un principio. A un principio, cuando tenemos un verdadero momento así de rabia, que nos ponemos colorados y ardemos de la ira y nos provoca como que renunciar y tirar todo y largarse uno de ahí, ahí es donde uno cae en cuenta de que, ay, es el ego, ahí yo estoy identificado. Y después como que ya no vemos más detallitos, pero con el tiempo empezamos a ver más detallitos. Con el tiempo nosotros ya empezamos a darnos cuenta y a descubrir que nosotros nos volteamos mucho a mirar a la otra persona, de que nosotros reparamos mucho a las otras personas. Empezamos a observar, por ejemplo, nuestra forma de hablar. Uno antes de pronto ni detectaba de que uno hablaba con mucha negatividad, que uno para todo era, ojalá no le llueva por allá. ¡Ja! Eso por allá, no, mija, quién sabe, si yo fuera usted, yo no haría eso. No, ese muchacho a usted no le conviene. Cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a darse cuenta de ciertos factores. Es como lo que estoy haciendo yo aquí, ¿cierto? O sea, imagínense, chicos, que ustedes pudieran tener una cámara prendida todo el día y ustedes verse a ustedes mismos hablar. Miren que uno empezaría a descubrir y empezaría a darse cuenta, no, pero es que yo muevo mucho las manos. No, pero es que yo como que parpadeo demasiado. Ay, yo no me había dado cuenta, pero yo me muevo mucho así. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a detallar más nuestra personalidad, cuando nos empezamos a observar más, empezamos a ver más detallitos, pero todo es un principio. Primero veremos los detalles grandes, entonces no se desmotiven porque uno a veces se levanta todo animado y uno se acuerda y uno dice, hoy sí me voy a observar. Y después son como las 3, 4 de la tarde, si es que ya no es hora de dormir y uno dice, ay, yo todo el día y yo no observé nada. No es tarde, siéntese en la cama y recuerde cualquier circunstancia, de lo más sencillito, que usted tuvo una entrevista, listo, y el susto y el miedo y todo lo que trae esa entrevista hizo que se me olvidara la autoobservación, pero es que el día no se ha acabado y qué importa si fue ayer. Yo me siento un momentico y empiezo a reflexionar. ¿Cómo me sentí? No, yo sentía un frío en el estómago. Madre mía, elimíneme ese frío en el estómago. ¿Qué importa que yo no sepa ponerle nombre a ese frío en el estómago? Su Madre Divina sabe qué es eso. Madre Divina, elimíneme ese frío que yo sentía en el estómago. No, yo aquí me estoy acordando porque me estoy visualizando que yo era con esa mano apretada y sudaba esa mano del susto. Madre mía, elimíneme esa posición, ese miedo, eso que me hacía que yo empuñara bien fuerte, ¿cierto? Ay, yo no me observé y resulta de que como yo soy mujer y yo sabía que la persona que me iba a entrevistar era hombre, yo me fui toda coqueta. Pero en ese momento yo no me estaba autoobservando, yo no caí en cuenta.
Pero ahora que yo me sentí a autoobservarme, estoy devolviendo la película. Uy, sí, yo como me fui de coqueta. Esa era mi intención, ¿cierto? Ah, madre mía, elimíneme este yo coqueto. Madre mía, elimíneme este yo lujurioso. Entonces, el trabajo, hola Claudia, saludos. Entonces, este trabajo de autoobservación, chicos, se puede hacer de diferentes formas. Si yo me acuerdo en el momento de autoobservarme y yo estoy aquí con ustedes en la cámara, ¿cierto? Y entonces yo me observo algo y de un momento a otro se conecta una persona que, por ejemplo, me pone nerviosa y yo veo aquí el nombre de esa persona. Mientras que yo voy hablando con ustedes, yo puedo ir pidiendo muerte, ¿cierto? Ay, muera, muera. Y estoy viendo, o les digo a ustedes, muchachos, un momentico, pido muerte. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero supongamos, eso es lo que es la muerte en marcha aquí y ahora en el momento. Pero se me olvidó, me identifiqué, es que somos seres humanos, me pareció muy lindo, hace tiempos que no lo veía, ay, me salieron estrellitas, corazoncitos y estoy ahí, ay, tan lindo. Bueno, se me olvidó, bueno, más tarde en la noche, al otro día, cuando yo me acuerde, pues entonces devuelvo en mi mente ese momento y otra vez empiezo, madre mía, elimíneme el defecto. El defecto muere y yo lo trabajo en el momento que sea. Si es en el momento que pasan las cosas o si es cuando yo me acuerdo después o si ahora me siento a acordarme cuando yo tenía 15 años de cierta escena. Esos defectos están ahí dentro de nosotros, siempre van a morir, entonces siempre podemos pedir muerte, ¿cierto? A medida de que nosotros empecemos a observarnos más, es como ir al gimnasio. Vamos a ir teniendo más fuerza, vamos a ir aprendiendo a hacer más máquinas y todo eso, pues es lo mismo con el ego. Vamos a empezar a verlo desde diferentes perspectivas. De un momento a otro vamos a tener chispazos de iluminación donde el ser nos va a dar una comprensión, algo que yo no veía. Entonces es simplemente un trabajo que a medida en que entre más pidamos muerte, más nos observemos, entonces vamos a tener mayor conciencia, más intuición, más sabiduría, vamos a ir despertando en todas las dimensiones, vamos a ir despertando en los sueños y vamos a ir teniendo una vida mucho más consciente y vamos a dejar de ser, como nos decía el Maestro Jesús, ¿cierto? Ya no vamos a ser unos muertos en vida, ya tenemos otro nivel de conciencia. Entonces ahí vamos haciendo lentamente nuestro trabajo. Entonces esa es la muerte psicológica. Por último, entonces ya la conferencia, chicos, nos habla de qué es lo que muere y lo que no muere, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que muere? Muere este cuerpo físico, ¿cierto? Hoy podemos tener un cuerpo físico, yo por ejemplo que es de mujer, en mi vida anterior yo pude haber sido hombre, en la próxima existencia puedo venir como hombre o como mujer, y si no tengo derecho a más cuerpos físicos y voy para la involución, pues ya vengo como cuerpo con cuerpo de animal, puedo ser un caballo, un cerdo, ahí lo iremos pasando, lo veremos en una conferencia pronto, esa conferencia de la evolución, ¿cierto? Entonces, lo que va a morir siempre es el cuerpo físico. Mientras que tengamos esas 108 vidas, el ego no va a morir. Significa que los defectos que yo tenía en una vida pasada van a venir y están en esta vida. Y si yo no los elimino, si yo tengo derecho a otra existencia, en mi próxima vida esos defectos también van con nosotros, ¿cierto? Entonces, el ego va a morir cuando nosotros o lo eliminemos a conciencia nosotros mismos o cuando involucionemos en las infradimensiones y ya, pues ahí hagan ese trabajo por nosotros y se elimine el ego. ¿Qué es lo que no muere? Nuestra esencia, nuestra conciencia es lo único que no muere, ¿cierto? Nuestro espíritu, porque todo vuelve a su origen. Entonces, nuestro origen es luz, nosotros volveremos a la luz, ¿sí? Independientemente. ¿Qué tal que nosotros no hagamos este trabajo, Franci? Nos la pasamos en esta rueda del samsara, dele y dele y dele y dele y dele. Va a llegar un momento donde giramos tantas veces en la rueda del samsara que definitivamente no se autorrealizó,
Con ese poquititico de conciencia, con ese 3%, va a volver otra vez a su origen, a la luz, ¿cierto? A la fuente. Si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y solamente logramos ese 40%, pues nos llevaremos ese 40%, el trabajo no se pierde. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros lleguemos con ese 100% de conciencia despierta. Porque ¿qué nos ganamos ser como unos bebés y estar aquí en esta tercera dimensión? Así seríamos nosotros en el cielo, así seríamos nosotros en la fuente. Estamos en la fuente y ni siquiera sabemos que estamos en la fuente. Estaríamos ahí como unos bebés, con muy poca conciencia desde el exterior en lo que está, ¿cierto? El objetivo es nosotros crear esos cuerpos existenciales del ser, eliminar el ego, despertar el 100% de la conciencia para nosotros entonces también ser un maestro de luz también, porque tenemos todas las posibilidades y todos lo podemos lograr hacer. Que yo en esta existencia, Francis, yo ya no puedo por la edad, porque es que, Francis, a mí me faltan mis órganos, es que yo tengo algún problema, eso es en esta existencia, pero podemos hacer los méritos para que terminemos el trabajo en la siguiente existencia. Pero si usted en esta existencia tiene bien sus órganos sexuales, tiene bien su columna, tiene bien su mente, puede reflexionar, entonces lo tiene todo para autorrealizarse en esta existencia, que ese es el objetivo, nosotros aprovechar al máximo que tenemos este conocimiento. Chicos, ese fue el tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir en vivo, se les agradece un montón y nos vemos en la próxima conferencia, que sería la número 3, donde hablaremos del desdoblamiento astral. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Listo. Feliz noche para todos.